Muy bien. Buenos días. Dios les bendiga. Les hablo su hermana en Cristo, Vicky Rojas, desde las Islas de Trinidad y Tobago, en el Caribe. Eh, Les saludamos de parte de la familia Mipis y en esta mañana me corresponde traer la palabra, una palabra que el Señor me ha dado para compartirla con todos ustedes, los hermanos en Cristo, esa familia de fe que se conecta cada día y que también nos siguen por las redes sociales y con el fin de juntarnos como familia y aprender un poquito más sobre la palabra que Dios tiene para nosotros, no solamente hoy, sino todos los días. Les saludamos desde aquí y bueno, y vamos a comenzar. Yo quiero comenzar esta pequeña enseñanza que el Señor trajo a mi corazón, porque hay muchos temas que se comparten, ¿verdad? Y todos son importantes porque siempre y cuando estén basados en la palabra de Dios, en la sana doctrina, nosotros debemos abrir nuestra boca y publicar y predicar lo que Dios coloca en nuestro corazón, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. No podemos dar la palabra, no debemos por emociones, porque a mí me provocó hoy hablar de una cosa y porque yo sentí en mi corazón, no. Tengo que ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo porque es Él quien hace la obra en nosotros. Amén. Entonces vamos a comenzar esta enseñanza de hoy. Eh, Tal vez a ustedes les parezca, a algunos de ustedes les parezca muy sencilla, a otros les parecerá no menos importante, sí es muy importante, porque tiene una connotación sumamente necesaria en estos tiempos. ¿Entiendes? Una palabra, seguramente que sobre este tema hemos escuchado en otras oportunidades, y a algunos les parecerá normal, a otros les parecerá ya como que se lo sabe mucho de esto. Yo los felicito, las felicito, y otros aprenden un poquito más y otros son más duchos en la materia. Pero la idea es que el Señor me trajo esto para que yo lo compartiera, en la inquietud en mi corazón, guiada por el Espíritu Santo, por supuesto, para traerla. Entonces, este es sobre el tema del evangelismo. Ahorita se habla muy poco del evangelismo. Sí, se traen temas, sabemos que el evangelismo es algo que todos tenemos practicar y tenemos que cada día llevar a cabo, pues, este mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo. Entonces, no nos vamos a adelantar a los hechos, pero vamos a comenzar nuestra lectura en Mateo 4:17. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid a mí, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Esto lo hemos escuchado seguramente muchísimas veces, pero es en los versículos básicos, uno de los versículos básicos para comenzar esta pequeña enseñanza. Dice que el pescador debe ir donde están los peces. Y Jesús llevó el evangelio donde estaba la gente. Ya esto ya lo hemos visto, de que Jesús siempre estaba en diferentes sitios buscando la forma, la manera de predicarle al pueblo, ¿cierto? Entonces dice, también enseñó a sus discípulos a usar todo tipo de recursos que tuvieran a mano, todo lo que pudiesen conseguir, un patio, una sala de una casa, las calles, la playa, la ladera de una montaña, un hogar, un bote, todo lo que él les enseñó como recursos para que lo aprovecharan al máximo. Esto no ha cambiado hasta hoy, después de 2000 años, esto no ha variado. Jesús nos dio herramientas, aparte de la palabra, aparte de su santo evangelio, dejó la enseñanza, muchas enseñanzas. Entonces ellos aprendieron los principios básicos para lograr una buena comunicación con el pueblo. Porque ¿quién es el mejor maestro? El mejor evangelizador fue Jesús, pues tanto ellos estaban con él, ¿verdad? Y aprendieron el modelo de él.
cómo hablaba, cómo se dirigía al pueblo, cómo eran sus estrategias. Ellos aprendieron todo porque andaban allí. Él escogió sus 12 apóstoles, no digamos discípulos, porque los discípulos eran todos los que le seguían, los que fueron oyendo el Evangelio y a medida que iban escuchando, pues se iban agregando. Pero los apóstoles ya era ya diferente. Él escogió sus 12 discípulos, que siendo primero discípulos, luego los llamó a ser apóstoles, ¿verdad? Entonces, él los enseñó a dirigir el mensaje a los intereses y necesidades del pueblo, como lo hacía él, y a utilizar un lenguaje sencillo que todos pudiesen entender, ¿verdad? Recordemos que a Jesús lo seguía un pueblo que no era un pueblo, digamos, la mayoría, eran gente del vulgo, gente común del pueblo, porque los que eran profesionales y todas estas cosas, la mayoría pertenecían a la alta cúpula de la iglesia y de la sociedad. Entonces él lo seguía, era el pueblo. Por eso es que él tenía que hablar un lenguaje sencillo para poder comunicarse con ellos. Y ellos, por supuesto, aprendieron todo esto. Todos estos métodos los aprendieron, pero sobre todo aprendieron sus actitudes, que fue el amor por Dios, por el hombre, su dedicación, su celo, su fe y la consagración a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, estas fueron las cosas que ellos más, que le ponían muchísima atención y era lo que más les llamaba la atención y lo que ellos debían aprender. Entonces, aprendieron de esta manera a pescar hombres, porque eso fue lo que el Señor le había dicho: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya para pescar almas, para el redil. Entonces, ellos aprendieron esto cuando Él les dio el mandamiento, un mandato. No les pidió un favor, no les dijo si alguno puede hacerlo. Él no rogó, Él no pidió el favor, sino que le dijo, id. Les dio una orden, un verbo imperativo, id. En la Reina Valera dice id. Y en la versión internacional dice vayan. Por tanto, vayan. Pero como lo compongamos, id y vayan, es un mandamiento, es un mandato, es una orden. ¿Ok? Entonces, esta es la introducción que tenemos para este momento. Entonces, su mandato y su promesa permanecen inalterables hasta el día de hoy. Entonces, hoy contamos con muchos recursos para el evangelismo, los más grandes recursos que nosotros contamos, ni siquiera se imaginaba que iba a hacer, como nosotros tenemos algo muy ventajoso que son las redes sociales, ¿verdad? Entonces debemos aprovechar estas redes sociales al máximo, ¿cierto? Porque aparte de eso es necesario que sigamos los principios que nos dejó, que nos enseñó Jesús, que dejó en enseñanza para los apóstoles, ¿verdad? Uno de ellos es ir donde está la gente, como hacía él. Él iba donde estaba, donde había la necesidad. Usar todas las oportunidades para dar el mensaje del evangelio a la gente. Tres, usar el método que mejor se adapte a las necesidades del momento. Recordemos que al principio dijimos las calles, la playa, el supermercado, la farmacia, donde quiera que nosotros estemos es el campo para evangelizar. Ese es el campo. En la oficina, en la cola del bus, en el transporte, todo donde nosotros veamos, son todo lo que nos rodea, son los recursos que tenemos, el campo que tenemos para nosotros sembrar la palabra del Evangelio. Cuarto, dice utilizar el equipo y facilidades que tengamos a mano. Pues eso es lo que le estoy diciendo, que acabo de nombrar. Entonces, dice que Jesús le dice a los discípulos, ven conmigo y te enseñaré a pescar. Eso es lo que hoy nos está haciendo hoy, Señor, la invitación a aprender, a evangelizar y usar todos los recursos que tenemos en nuestra mano. ¿Ves? Entonces, Él nos enseñará y nos guiará a través del Espíritu Santo a ganar esas almas de hombres, mujeres y niños. Amén. Entonces, vamos a entrar en materia. Esta es la introducción y yo les voy a pedir, si no es mucha molestia, que si hoy no alcanza el tiempo para dar esta enseñanza por el tiempo, valga la redundancia,
lo hagamos en una segunda parte, porque a mí este tema me parece sumamente, a mí particularmente, me parece muy importante de que nosotros lo tengamos en vista y que estemos pendientes, ¿verdad? De lo más, de lo más, de lo que significa este mensaje. Entonces aquí podemos aprender lo que es el evangelismo, el significado de la palabra, la autorización para evangelizar, métodos básicos, la obra de Dios, el plan de Dios, los patrones divinos, el poder de Dios, la parte nuestra, nuestra parte en relación con Dios, con la iglesia y con los hombres y con todo lo que tiene que ver con esta palabra. Amén. Entonces, no se asusten cuando yo les dije esa lista porque son puntos pequeños pero muy importantes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver primero el concepto de lo que es el evangelismo, ¿verdad? Dice el significado de la palabra, proviene de la palabra evangelizo, ¿verdad? ¿Qué significa? Como ya todos sabemos, habrá unos que no lo saben, si se conectan por primera vez, pues no saben qué significa. Escuchan la palabra, pero entonces ya nosotros sabemos qué es llevar las buenas nuevas de salvación. Ese es el evangelismo. Entonces, ¿verdad? Para nosotros presentamos el evangelismo bajo 4 puntos. La acción, que es presentar a Cristo, que es el mensaje de salvación. El poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? De que los hombres puedan confiar en Cristo como su Salvador y los resultados, servir a Cristo y servir a Cristo en la iglesia, donde nosotros nos congregamos o donde esa persona, aconsejado por nosotros, podría asistir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos como concepto del evangelismo. Dice, el evangelismo entonces es la presentación de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como su Salvador y servirle como Señor en la iglesia, la fraternidad de la iglesia. Amén. Entonces, seguramente que nos preguntan, bueno, ¿y quién nos autoriza para evangelizar? Nosotros estamos autorizados nada más y nada menos por Jesús. Él fue el que estableció el evangelio, ¿verdad? Entonces, Él es el que nos da, cuando leemos en la palabra que es básica en este estudio, es básica ese versículo que es Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Donde Él nos dice esa palabra, por tanto, id. Entonces, cuando Él nos manda con ese id o vayan, ya nosotros tenemos a alguien que nos está mandando. Entonces Él dice que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Toda potestad, potestad es autoridad, es el sinónimo de autoridad, dominio, señorío, poder. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Entonces nosotros tenemos la autorización espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Fue quien nos encomendó, nos hizo ese mandato. Id o vaya. Entonces, como Él me dice que vaya, yo voy y predico el Evangelio a toda criatura. Entonces, a toda criatura, a todo el que yo pueda encontrarme en el camino. Lo que pasa es que dejamos pasar el tiempo y nos conseguimos personas hoy, mañana, y entonces muchas veces se nos va la gente, se nos escapan y nosotros no les compartimos el Evangelio, porque es algo que nosotros tenemos que internalizar. Hay dos llamados, siempre lo digo y lo repito, hay dos llamados que nosotros no podemos dejar de cumplir, que son sine qua non, son inalterables, que es el llamado a la evangelización. Todo el que viene a los pies de Cristo, todo el que recibe al Señor como Salvador, como su Señor y Salvador, debe y tiene que predicar. Es un principio, es un mandato. Entonces, yo no puedo, ¿verdad? O no debo, que yo recibo al Señor como mi Salvador, comienzo a llevar una vida cristiana en bendición y que yo entonces tantas bendiciones que yo llego a conocer poco a poco que voy conociendo la Biblia a través del Espíritu Santo, yo voy teniendo bendiciones. La bendición más grande que tenemos es que tenemos ese regalo de la salvación en Cristo. No hay otro regalo más grande para el ser humano, no lo hay, no lo hay, porque yo creo que ser salvo por gracia
que alguien se haya llevado mis pecados, que me haya lavado, que me dé oportunidad de ir al Padre a través de ese camino que es Jesús. Entonces, no puedo recibir un regalo más grande. Nada en este mundo llena lo que llena Jesús. Cuando ese vacío está en el ser humano, ese abismo que lo separa de Dios por el pecado, eso solamente lo puede llenar Jesús. Y eso es lo que nosotros comenzamos a percibir. Después que recibimos a Jesús, comenzamos a percibir las bendiciones de Dios y a reconocer que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasamos a ser hijos de Dios con poder y autoridad. Entonces, ¿qué regalo puedo pedirle yo al Señor que ya yo no tenga? Si eso, ese regalo lo llena todo. Después de ahí puedo anhelar todo lo que yo quiera. Lo más probable es que el Señor me lo conceda, si está en su voluntad, pero si no, ya está lleno, ya estamos llenos del Espíritu Santo. Ya podemos ir a Dios, al trono de Dios, porque Jesús trazó el camino, ese puente de separación que nos separaba de Dios por el pecado. Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. Por eso es que ese fue el versículo que abrió mis ojos, mis sentidos, me dio sanidad, salvación, me dio todo lo que yo necesitaba. Un versículo con el cual yo fue el primero que me impactó, ese de Juan 3:16. Entonces cuando cuando empecé a entender el amor de Dios, todavía no lo entiendo a profundidad. El amor de Dios es infinito, es eterno. Entonces lo tanto que Dios me ha dado, yo lo entiendo un poquito, pero entonces ese poquito está basado en Juan 3:16. Cuando nosotros le compartimos eso a la gente, ese amor que de tal manera, o sea, no hay tamaño, la manera en que Dios nos ama, para entonces traernos a su redil. Amén. Entonces, cuando nosotros le predicamos al, al, a la gente sobre ese mensaje de salvación, estamos cumpliendo con la gran comisión. Eso es la gran comisión que Él estableció en su palabra. Amén. Está en Hechos, que también esa gran comisión está en Hechos 1:8, porque la base de esta enseñanza es Mateo 18 al 20 y Hechos 1:8, ¿verdad? Que nos dicen Hechos 1:8, y recibiréis poder. Ese poder, esa autoridad, esa potestad, y recibiréis poder, él mismo nos lo dice a los discípulos, a los apóstoles. Recibiréis poder cuando haya habido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, llevándolo a la realidad de cada uno de nosotros, me seréis testigos en Trinidad y Tobago, me seréis testigos en Argentina, me seréis testigos en Estados Unidos, me seréis testigos en todos los rincones de la tierra. No es porque él dijo en Samaria, en Judea, no, yo lo voy a tomar. Me seréis testigo en mi casa, con mi familia, así como lo dijimos anteriormente, en cualquier parte donde yo esté. Yo no sabía que el Señor me iba a traer a esta tierra. Yo lo estaba predicando en Venezuela, en Caracas. Cuando yo me veo aquí, entonces entendí más esa palabra. Ajá, ahora yo tengo mi iglesia y ahora ¿cómo voy a hacer yo si yo predicaba ya? Y entonces el Espíritu Santo me dice, "Ori, entonces estás, ¿dónde estás? Te moriste, estás viva, y en donde quiera que tú vayas, dice la palabra, hasta el fin del mundo, que se traduce hasta que se acabe el tiempo de los tiempos o hasta el último rincón de la tierra. Yo lo entiendo en esas dos connotaciones, hasta el fin del mundo, hasta que se termine todo, o que yo me vaya con el Señor, gloria a Dios, o el fin del mundo hasta el último rinconcito, en la Patagonia, allá abajo en la Patagonia, seguramente que hay cristianos. ¿Por qué? Porque alguien le predicó o fue ya con la palabra y la estableció ahí, sembró la palabra allí. Entonces es eso. Cumplimos con la gran comisión, con la autoridad, la potestad que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces allí vamos poco a poco. Yo voy a dar una apuradita porque se va pasando el tiempo. Y esto tiene muchas cosas buenas que a mí me enamoraron, esta enseñanza, ¿verdad? Entonces es necesario, porque la base de toda la labor del evangelismo es la palabra y el Espíritu Santo.
yo puedo saber mucho la palabra. Y me puedo, como mucha gente dice, yo sé la Biblia, la he leído 3 veces, la he leído 5 veces. La ha leído, pero no la ha digerido. Porque seguramente, claro, seguramente uno le pregunta un versículo y te lo dice de memoria, al caletre, como decimos en criollo, al caletre. Pero de allí a que lo internalice es otra cosa. Que lo dijera y que tome para sí esa palabra, porque es lo importante. El Espíritu Santo es el que nos guía. Que dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo puedo hablar muy bonito y con mucho denuedo. Y voy a una persona y yo me programo en la noche, le voy a compartir el mensaje de salvación a fulanito. Y voy. Ujú. Yo voy a... Y la persona dice, wow, pero esta señora sí sabe. Ella como sabe. Y entonces quedo yo como una erudita en la palabra, y pero resulta que ahí no pasó nada. No pasó nada, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, a mí no, yo no me llené de la presencia del Espíritu Santo, yo fui en mis propios conocimientos, en mi propia inteligencia, mis propias capacidades, ¿verdad? Me pagué y me di los vueltos, pero ahí no pasó nada, porque esa alma yo no la gané para Cristo, porque bien claro lo dice. Sin mí, dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer, nada. ¿Verdad? Porque nosotros somos los pámpanos, somos los brazos extendidos, somos los embajadores del reino de los cielos. Así nos llama la palabra. Somos reyes y sacerdotes, como decía ahorita la adoración, ¿verdad? Somos testigos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es que nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos eso en el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra, entonces cuando nosotros con temor y temblor vamos a una persona, ¿verdad? Porque no es fácil, pero tampoco es tan difícil, porque lo fácil se hace cuando uno lo hace a su manera, pero cuando uno se llena del Espíritu Santo, uno va con temor y temblor, porque es un alma que vamos a ganar, un alma que es importante para Dios, un alma que Él necesita, que quiere, que anhela que yo o usted le prediquemos ese mensaje de salvación de su Hijo Jesucristo, de por qué su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. Esa es la base del Evangelio, predicar el Evangelio. Entonces, cuando nosotros le decimos eso a la gente, cuando nosotros le predicamos ese Evangelio y la persona puede entender y digerir, porque vamos bajo el poder del Espíritu Santo. Ahí no vale, como les dije, que yo me sepa toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, y le dé un paseo a la persona por toda la Biblia cuando que yo misma no estoy convencida de lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo me entro en la presencia del Espíritu Santo, es cuando yo voy realmente a predicar esa palabra de salvación, ese mensaje de salvación. Ese es el modelo que nosotros tenemos en Cristo y en los apóstoles, ¿verdad? Entonces, el modelo divino es llamar, como dice, cuando Dios fue al huerto del Edén, ¿verdad? Llamó a Adán por su nombre. Adán, ¿dónde estás? Porque su amor, el amor es el que debe llevarnos a compartir ese mensaje. El amor por las almas, amor por las almas, porque esas no son nuestras, no las ganamos para Cristo, no las ganamos para que vayan con nosotros a hacer ese ejército del reino celestial. Entonces, el modelo divino es el amor. Cuando nosotros buscamos a la persona, le llamamos, Señor le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Cierto? ¿Qué hizo Adán? Adán se perdió, se estaba escondido, estaba escondido. Y entonces le dijo, ¿dónde estás? Por supuesto que el Señor sabía dónde estaba, tras una piedra, detrás de un árbol. Pero él dijo, ¿por qué te has escondido? Dijo, tuve miedo y me escondí. Eso es lo que pasa cuando nosotros llevamos el mensaje del Evangelio a una persona, a una persona que conocemos o que tenemos en nuestra lista. Yo le sugiero que haga una listica con aquellas personas que usted quisiera compartir el mensaje o que tenga que compartirlo. Entonces lo tenemos en la lista, lo llamamos por su nombre. Entonces, ¿qué pasa? La persona cuando está en pecado y tú le dices, compartes el mensaje, la persona
se esconde, ¿cierto? Cuando la persona sabe que está en pecado, algunos te dicen, no, 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 yo no estoy preparado. No estoy preparado para eso. Eso lo he escuchado yo, imagínense, ya perdí la cuenta. O no, ahorita no, no, ahorita no. Uno dice, no, el fondo que es, tiene miedo a ser descubierto, porque ¿qué pasa? El mensaje lo confronta con su pecado. Cuando nosotros compartimos el mensaje, tenemos que confrontar, como hizo Dios con Adán, confrontar a la persona con su pecado, no para avergonzarlo, no para avergonzarlo, sino para exhortarlo a que Jesús murió por sus pecados, a enseñarle cómo Dios en su infinito amor envió a su Hijo a la cruz para que él fuera salvo, para que comenzar a tener una vida nueva, una vida con propósito, bajo ese plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La persona se esconde como se escondió Adán. Dijo, tuvo miedo y me escondí. Entonces, no, las personas cuando vamos a ellos, algunos dicen, sí, está bien, yo dispongo mi corazón para recibir el mensaje. Otros dicen, no estoy preparado. ¿Por qué? Porque le da miedo, sienten temor a ser descubierto, porque sea cual sea el pecado en que esté inmiscuido, donde esté metido, pecado es pecado, blanco o gris o negro, o aquella mentira, pecado es pecado, solamente es quebrantamiento de la ley. Y así sea, por más pequeñita una mentirita blanca, eso es un pecado y estamos quebrantando principio. Entonces la persona siente temor de decirte que sí, pero otros sí, porque como dice el Señor, ya sabe a quienes tiene preparados para recibir el mensaje. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos bien claro que la persona cuando le decimos, lo que tenemos que confrontarla, ¿verdad? Y decirle, pues, hablarles del amor de Dios, hablarles del amor de Dios y hacerles saber, exhortarle en su pecado. Porque tampoco podemos decirle acariciar el pecado, decimos, bueno, chicos, eso no es como está pasando ahorita en muchas partes. No, no, no te preocupes, no te preocupes, ven a Cristo, que igual Él te ama, Él te va a bendecir, Dios te va a bendecir, pero no importa, Él te ama así como está, así porque Él te perdona. Entonces la persona no entiende. Si tú no la confrontas con su pecado, como digo, como repito, no para avergonzarlo, sino para exhortarlo, para que se dé cuenta dónde está fallando, dónde está quebrantando principios. Entonces, la persona sigue igual. Te puede hacer la oración para recibir a Cristo, puede decir que sí, eres mi Salvador y mi Señor, y puede decir cosas muy bonitas que tú le pongas a decir, pero allí no pasó nada tampoco. ¿Por qué? Porque la persona no fue confrontada con su pecado, con su culpa de decirle que aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros, porque en esa cruz debía estar esa persona, debía estar yo en esa cruz, porque yo quebranté principios, yo hice lo malo delante de los ojos de Dios, y aún así Él me amó y me perdonó y envió a Cristo a la cruz para salvarme de mis pecados. Porque Dios en vez de enviarme a mí o a cualquiera de nosotros, lo envió a Él a sufrir en una cruz el aprobio que hemos debido sufrir nosotros. Cuando tú le comentas esto a la persona que te está escuchando, la persona tiene que quebrantarse, tiene que pasar algo, algo tiene que pasar. Pero si no se confronta, si no se exhorta, la persona sigue igual. No ven a Cristo, que Él te ama así igual tal como eres, no hay problema, porque Él nos ama. Hay mucha gente que ahorita repite eso. Igual Dios me ama. Entonces siguen con su pecado y pecan y piden perdón y empatan. Pecan, piden perdón y empatan y así van viviendo una vida cristiana vacía, una vida cristiana que no da frutos para nada. Entonces aquí nos decimos que al igual como lo exhortamos, le hablamos del amor de Dios, un amor tan grande, tan eterno, tan infinito, que Dios, así como es, con su pecado, cuando se arrepiente, porque si alguna cosa, siempre el Señor Jesucristo repetía, arrepentíos, ¿ves? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, cuando tú confrontas a la persona con su pecado, entonces es cuando la persona tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar esa forma de ser, tiene que dejar de quebrantar principios, tiene que dejar esa vida vieja. Entonces es cuando dice, los apóstoles también decían, el mismo Juan, arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado.
¿Cuándo se ha acercado? ¿Cuándo se acerca el reino de Dios a una persona? Cuando usted o yo vamos a un inconverso y le compartimos, le decimos el reino de los cielos se ha acercado. Ya sabemos que ahí está Cristo presente para que esa persona reciba el mensaje y está el Espíritu Santo haciendo la obra. ¿Dónde? En cada uno de nosotros, llenos del poder, llenos del amor de Dios, para poder tener esa misericordia y poder ganarnos esa alma para Cristo, que es lo más que puede pasar. Si no, nosotros igual le compartimos ese mensaje y lo llevamos a que medite, que piense, medite y internalice ese mensaje, porque lo más probable es que ese mensaje surta un efecto, porque bien dice la palabra, que el mensaje que sale de nuestra boca, la palabra, no regresa vacía, sino que cumple un propósito. Entonces, ya nosotros lo hicimos en el poder del Espíritu Santo, llenos de amor hacia esa persona y de misericordia, y allí puede ser que algún día pase algo, porque nosotros predicamos el mensaje de salvación en el poder del Espíritu Santo y le dejamos los resultados a Dios. Como dice el apóstol Pablo, uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces nosotros sembramos una semilla. La persona nos dice que sí, que está bien, que acepta y lo guardamos para Cristo. Muy bien, gloria a Dios. Si nos dice que no, podemos hacerle una oración de acuerdo a su necesidad. Yo lo practico así, de acuerdo a una necesidad que tenga, porque lo más seguro es que tiene necesidades como todo ser humano. Y yo le digo, ¿me permites orar por esa necesidad? Y yo le oro y le dejo sembrado la semilla. Dios es el que sabe en qué tipo de tierra va a caer. Pero de no perder el tiempo, porque no hay tiempo para perder el tiempo, de decir la palabra, con, valga la redundancia, tiempo y fuera de tiempo, a toda hora. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que ese modelo básico de evangelismo es Dios obrando por medio de nosotros. Él así lo demostró en su ministerio. Y nos dice que él prometió a sus seguidores que el Espíritu Santo obraría en medio de ellos, en medio de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ellos, los apóstoles vivían siempre con Jesús, poseídos por el Espíritu de Dios. Ellos no ponían importancia en todas las cosas a su alrededor. Ellos podían pasar cualquier cosa y cómo no, pero ellos siempre estaban pendientes, era de lo que Jesús hacía, cómo de Jesús hablaba, cómo se dirigía a la gente, con qué tipo de voz, de palabras, ¿entiendes? Porque Jesús no tenía micrófono. Imagínate dirigirse a 3.000 personas, a 5.000 personas. Ah, yo me imagino que ese poder que tenía Jesús o que tiene Jesús para inyectarnos a nosotros, para hacernos también partícipes de esa gloria, me imagino que en una oportunidad dije que Jesús se colocaba contrario al viento. No recuerdo dónde lo leí, no recuerdo dónde lo escuché, pero que sí, él se colocaba, ¿no?, por su sabiduría también, contrapuesto pues al viento para que su palabra, para que el mensaje llegara en una sola dirección. Entonces, bueno, esto es lo que yo puedo a nivel personal acotar en cuanto a este punto. Amén. Entonces, Dios siempre está, durante todo este tiempo, toda la creación, Dios siempre está buscando, perdón, personas que, que lo amen, que crean en su palabra, ¿verdad? Y entonces por eso es que él ha escogido, por eso es que escogió a todos estos profetas los inspiró para hacer la palabra, para que esa palabra hoy, su palabra estuviera hoy en nuestro poder, con diferentes, muchísimas versiones. Así que nadie puede poner objeción ni excusa de que, ah, yo no tengo Biblia. No, porque las Biblias se consiguen ahora, gracias a Dios que todavía podemos conseguir encontrar Biblias en todos los estilos, en todos los idiomas, en hebreo, en latín, en griego, en español, en chino, en todos los idiomas está la traducción. Entonces, nadie puede poner excusa de que no tiene Biblia, que no puede estudiar la palabra porque no.
no tiene, porque es imposible. Entonces, fíjate que el Señor siempre está buscando durante todo el tiempo que Él derramó su corazón en la palabra, en la Biblia. Él derramó su corazón. Allí está establecido todas las reglas, las normas y procedimientos que Dios quiere para que nosotros tengamos una vida con propósito, una vida dentro de su plan maravilloso que tiene para cada uno. Entonces, llamó a Jonás, ¿verdad? Se reveló Jonás porque el Señor quería salvar a Nínive en su infinita misericordia. Él dice, yo tendré misericordia de que yo tenga misericordia. Él tuvo misericordia por Nínive, que estaba más perdido que... Entonces envió a Jonás. Jonás se rebeló. Yo no voy a ir para allá. Esa gente son muy pecadora. Yo lo estoy parafraseando. Esa gente pues, son nada, eso no van a dar nada. Entonces se rebeló y pasó lo que ya conocemos la historia con Jonás. Primero llamó a Noé. Noé les predicaba el mensaje de que Dios los amaba, el mensaje de salvación como Dios se lo dio a Noé. ¿Qué pasa? La gente no creyó, decían que estaba loco. Yo no sé si algunos le han dicho que está loco o le ponen una cara como que, favor, a mí me la han puesto y yo tengo que soportarla porque yo también se la puse a algunos. Yo a algunos le puse la cara de que, oh, bueno, sí. ¿Sí? Entonces, Noé habló con todo el pueblo. ¿Qué pasó? El pueblo desobedeció, no querían seguir su vida de jolgorio, de todo, de cómo la tenían su vida desordenada, y pasó lo que pasó, el diluvio. Llama a Jonás, llama cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra. Él siempre está llamando, siempre a la salvación, a los pueblos a la salvación. Entonces, ¿a quién usa él? A aquellos que él considera o llama que tienen un corazón para él, aunque a veces se rebelen, como pasó con Jonás, que se rebeló y dijo no, pero juzgando ese pueblo con lo que Dios no juzga a nadie. Dios nos da la oportunidad de que todos seamos salvos y como dice la palabra en Pedro, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que el fin nos ha establecido, porque dice que Dios es misericordioso y ha alargado los días, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos los pueblos. Dios ama no solamente a Israel, ama a todos los pueblos y ama a todos aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aquellos que se postran ante Él para hacer su voluntad. Amén. Entonces, bueno, aquí vamos resumiendo, resumiendo que ellos todos, los discípulos, predicaban en el nombre de Jesús. Entonces aquí tenemos como el poder de Dios. El Espíritu Santo esperaba siempre que respondieran del mismo modo. El Espíritu Santo siempre espera que respondan del modo que nosotros respondimos, ¿verdad? Porque yo voy con temor y temblor en la llanura del Espíritu Santo y de mi obediencia depende de que esa persona llegue a, a recibir el mensaje. Amén. Entonces tenemos a esos hombres consagrados y tenemos el Espíritu Santo, como dice, que sin la presencia del Espíritu Santo, como dije anteriormente, y su poder, todo nuestro, nuestras palabras y todo lo que hagamos es infructuoso, no da fruto, pues como le dije anteriormente, esa es una de las bases principales, el Espíritu Santo, la palabra y el amor. El amor. Esos tres factores van de la mano para que el poder de Dios se mueva en nosotros y haga posible la obra de evangelización. Amén. Porque es el Espíritu Santo, como le dije, que convence de pecado, de justicia y de juicio. No mis palabras, no nuestras palabras, sino Él es el que convence y Él es el que quebranta esas cadenas del pecado y transforma a los pecadores en hijos de Dios. Así como nos pasó a nosotros, eso es una cadena. Vamos llevando el Evangelio para que otros reciban como nosotros. La parte nuestra en el evangelismo nos vemos involucrados con Dios, con la iglesia, con los perdidos y hay un nombre que no me gusta, Satanás. Esos son los cuatro factores donde nosotros nos vemos involucrados, ¿verdad? Entonces, con Dios, porque es Él quien nos está eh, colocando esta gran comisión en nuestra vida para que nosotros, como hijos de Dios, vayamos y llevemos ese mensaje.
Amén. Entonces, Él dirige todo este plan de salvación. Entonces debemos nosotros decirle, Señor, pedirle en oración cuál es mi responsabilidad, ¿verdad? En la iglesia, porque ya yo tengo la autoridad de Jesús, ya tengo el plan de Dios que es maravilloso, que tiene un plan para mi vida y para la vida de cada creyente que entra a recibir el mensaje de salvación. El nuevo creyente tiene un plan maravilloso. Entonces, ya yo sé que es Dios quien me está dando este poder, esta autoridad, derramando ese amor en Cristo Jesús en nuestros corazones, esa misericordia. Entonces, ahora en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo debo involucrarme en la iglesia, en el ministerio de evangelismo, el equipo de evangelismo. No lo hay. Bueno, va a pasar como me está pasando a mí. En mi iglesia hay un equipo de evangelismo, pero en inglés, y entonces, por supuesto, ya está establecido, pero la iglesia latina, hispana, tiene poco tiempo y no hay un equipo de evangelismo. Entonces, ahora entiendo con todo esto de que el Señor me llamó a esta enseñanza, a aprender con los pasos a seguir para formar un ministerio de evangelismo o un equipo de evangelismo dentro de mi iglesia. Y ya me lo delegaron, ¿verdad? Entonces me llena de satisfacción, de alegría, de gozo, saber que todo lo que Dios hace no es en vano. Todo lo que hacemos no es en vano porque entonces yo no me imaginaba que me iban a designar para esto. Me pareció un poco difícil porque es nombrar un equipo y hacer las estrategias, preparar las estrategias que el Señor me dé para ese equipo. Pero yo sé que lo voy a lograr, no por mi fuerza, sino por el poder de Dios, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo que me guiará a ordenar todas las enseñanzas, todos mis conocimientos, sean poquitos o muchos, de una manera sencilla para formar un equipo para arrancar. Ya lo estamos haciendo, pero esporádicamente, pero no con un plan de evangelización, que es lo que me ha llamado el Señor y me ha llamado mi pastor a preparar. Y eso me contenta porque me apasiona el evangelismo. Amén. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí 4 puntos, dice, que habla con respecto y vamos a recibir estas indicaciones en Juan 15, 4 y 5, que dice que debemos permanecer en Cristo porque nosotros somos los brazos extendidos de Dios para, para traer ese evangelio y que nosotros separados del Señor nada vamos a hacer, ¿verdad? Y debemos permanecer en Él para llevar mucho fruto. También dice la palabra en Mateo 15, 13 al 16, que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Amén. Esto que lo llevemos claro. En Mateo 9:35 debemos pedirle al Señor, punto número 2, que contemple la necesidad de traer obreros a la mies. Que esa sea su oración, que sea mi oración. Señor, como dice la palabra, es mucha la mies y pocos los obreros. Envía obreros a la mies. Así yo lo voy a pedir ahorita con el equipo de evangelismo y usted también debe pedírselo. Envía obreros a la mies, ¿verdad? Que usted pueda formar parte de un equipo de evangelismo en su iglesia o que usted lo haga personalmente con la autoridad que ya usted tiene, ¿verdad? Y entonces, que esa sea una oración, envía, Señor, porque es mucha la mies y poco los obreros. Punto número 3 en Hechos 1:8, ¿verdad? Recibimos el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Entonces, dice, comencemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, y como les dije anteriormente, en su trabajo, en su campo de trabajo, en su campo de trabajo, sea cualquiera la misión que usted tenga, el desempeño que usted tenga en cualquier área de su vida, todo ese es su campo de trabajo donde usted se desenvuelve. Y en Marcos, punto número 4, en Marcos, dice, vaya a todo lugar y predique el Evangelio a todos, creyendo que Dios orará poderosamente para mostrarle a la gente que su palabra es verdad. Amén. Son las 10. Vamos a ir terminando por aquí. Y entonces tenemos la relación con los perdidos y él dice que esto nos lleva a relacionarnos con la gente que no conoce a Dios. Porque si yo conozco de Dios y usted también y el otro, todos tenemos que ir a eso, no nosotros con nosotros mismos, no, tenemos que ir a los que no conocen, a los que están
como criatura. Nosotros somos hijos de Dios y ellos son creación de Dios. Porque cuando tú le preguntas, cuando tú le dices a una persona inconversa que no es hijo de Dios, al nuevo creyente dice, claro que soy hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. No. Dice la palabra que jamás a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad, poder, autoridad, derecho de ser hijos de Dios, que son nacidos por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ellos son creación de Dios, nosotros somos hijos de Dios y debemos orientarlos, ¿verdad? En este punto, diciéndoles que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino a través de Él, porque Él fue el que pasó, el sumo sacerdote, que pasó, sumo puente, que pasó ese abismo que nos separaba de Dios. Entonces Él trazó ese camino, Él pasó ese abismo, Él cruzó ese puente que nos separaba de Dios por el pecado para llevarnos al Padre, para que Él pueda escuchar nuestras oraciones y hacernos hijos de Dios. Amén. Entonces, como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es religión, no es yoga, no es el hijo, no son las posesiones materiales, no son la secta, nada, no es religión, nada. Y no vale religión, no vale nada. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie. Dicho por él mismo en Juan 10:10, en Juan 14:6, perdón. Entonces, él dice que ha venido a traernos vida y vida en abundancia, una vida completa, una vida con propósito. Así que yo cierro esta enseñanza en este momento de estos puntos que para mí me parecieron interesantes. Falta muchísimo, ¿verdad? Por lo menos la cierro con esto, sí, la parte donde nosotros tenemos relación con el enemigo, ¿verdad? El enemigo usa todas las armas habidas y por haber, ¿verdad? Para apartarnos del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Y entonces coloca enfermedad, desgano, a la gente que nosotros le vamos a compartir, aún en nosotros mismos, ¿verdad? Él tiene sus armas, ¿verdad? Usa la resistencia, la indiferencia de la gente, el desánimo en nosotros, en hacernos creer que estamos como fracasados, porque ya le compartí a varias personas y ninguno no he ganado un alma para Cristo hoy. Entonces a veces nos sentimos desanimados y el enemigo goza un imperio con eso. Él disfruta porque tiene sus armas y las saca su arsenal, pero nosotros tenemos que pensar inmediatamente, él tiene sus armas, nosotros también tenemos armas, ¿verdad? Y como dice la palabra, que no son carnales como las de él, sino que son espirituales. Nuestras armas son espirituales, ¿verdad? Para romper fortalezas, todo aquello que el enemigo quiera colocar de en medio, en nosotros o en las personas que vayamos nosotros a alcanzar para Cristo. Nosotros tenemos nuestras almas espirituales, como dice la palabra en Efesios 6, ¿verdad? Que son almas espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, ¿verdad? Entonces, porque dice que no tenemos lucha, también Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principales, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿verdad? De las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Él está operando, él es el príncipe de este mundo y él está operando en todas estas con sus armas espirituales, pero nosotros también tenemos las nuestras, que es la oración, el ayuno, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y su poder en nosotros, y tenemos la alabanza. Esas son nuestras armas espirituales que debemos tener siempre presentes, y las que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? El escudo de la fe, la coraza de justicia. Y bajo esa oración, nosotros debemos depender totalmente del poder del Espíritu Santo para ir y ganar almas para Cristo. Así que no nos sintamos fracasados, no nos sintamos mal. Levantemos el ánimo, como dice la palabra. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios está sobre ti y sobre mí. Entonces somos soldados de Cristo. Como dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Entonces tenemos el llamado, nos capacitamos en el poder del Espíritu Santo, con el amor de Cristo derramado en nuestro corazón, el amor de Dios, la misericordia. Tenemos la palabra, esa palabra que aunque nos manden a callar, nosotros no nos vamos a callar como pasó con los apóstoles. Es necesario que obedezcamos a Dios y no a los hombres. Así que donde estemos, seamos muy prudentes cuando vamos a predicar el mensaje, y si tenemos que hacerlo, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, yo les insto en esta mañana a, a tener esta palabra muy en claro,
Yo sé que muchos la han escuchado, otros la tienen presente, pero es necesario que tomemos el arado. Vamos a dejar la somnolencia, el sueño, el fastidio de que, bueno, mañana voy y predico. No, no es mañana. No dejes para mañana lo que el tiempo es hoy, porque estamos viendo los tiempos más críticos de la historia del mundo. Tal vez en otros tiempos fue peor, pero lo que estamos viviendo nosotros en este siglo es lo que ya vemos lo que se avecina. Las profecías se están cumpliendo todas. Es necesario, familia, es necesario que ganemos almas a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Vaya haciendo una lista de quienes usted quiere compartirle. Aquella persona que vive en su casa, dígales el mensaje, haga como Noé, déles el mensaje. Usted no se quede callado porque Dios nos va a pedir cuenta de todas esas almas que pasaron por nuestra vida y nosotros no les compartimos el mensaje y se pierden porque fuimos negligentes. Vamos a ser siervos fieles, siervos que caminen la milla extra. Cuando el Señor nos diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero escuchar del Señor. Por eso me apasiona el evangelismo y quiero y necesito y les pido que ustedes también pongan de su parte todo lo que puedan, tiempo, recursos, hagan todo lo que sea necesario hoy, no para mañana. Dígale, Señor, hoy ayer no lo hice, hoy lo quiero hacer y mañana quiero ser mejor que hoy, alcanzar más almas que hoy y que ese sea nuestro objetivo principal, alcanzar almas para Cristo, porque a eso nos llamó el Señor a su redil. No ir a la iglesia a cantar, a brincar y a saltar, a llenar puestos, a calentar sillas, no, y a ver, nada, nada, ni a ir los domingos porque es el culto, porque tengo que ir, no, es a predicar el mensaje del Evangelio de salvación en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. Así que familia, Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo en el amor de Cristo y bueno, esta ha sido la enseñanza por hoy. Dios les bendiga. Amén.